Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo reporte de vuelo. Me encuentro en el congestionadísimo Aeropuerto Internacional O'Hare de la ciudad de Chicago, la base más importante, el hub más importante de conexiones de United. Hoy desde aquí, justamente con United, estoy volviendo a Quito. Conectaré por Houston, su otro hub muy importante de conexiones, sobre todo internacionales hacia Latinoamérica. Y desde ahí les voy a ir contando, desde aquí les voy a ir contando todas las novedades, inquietudes que ustedes puedan tener, les voy a dejar recomendaciones para que ustedes sepan cómo volar desde Chicago O'Hare, les mostraré cómo es del aeropuerto, la Terminal 1, desde aquí estoy saliendo con United Terminal 1, y de ahí les mostraré todo lo que sea sobre el vuelo, el servicio, el avión, etcétera, etcétera, a lo que ustedes están y acostumbrados sobre estos reportes de vuelo. Desde ya, bienvenido, suscríbete al canal, comenta qué te parece volar con United primero, y si alguna vez visitaste Chicago, coméntame qué te parece esta ciudad. A mí me encanta, Chicago es hermosa, mi ciudad favorita de las grandes de los Estados Unidos. Así que bienvenidos a este nuevo reporte de vuelo. Arrancamos con toda la información, vamos a dejar las maletas y de ahí sí nos vamos a los filtros de seguridad y continuamos con toda esta experiencia desde Chicago. Bienvenidos. Vamos con una revisión de lo que vemos por acá la terminal. Acá están los counters de check-in de All Nippon Airways. También Lufthansa chequea aquí. Vamos ahora hacia el fondo para hacer el proceso de etiquetado de la maleta, entregarla y nos vamos a los filtros. Vamos ahora a dejar la maleta, vamos a hacer el proceso de check-in respectivo, vamos a hacer el autoproceso de etiquetado de la maleta y entregarla, y después nos vamos a filtros de seguridad. Y antes de entregar la maleta tenemos que hacer el proceso de uno mismo imprimir su tarjeta de embarque, su tag de maleta, etc. Realizas el autoetiquetado de tu maleta, dejas tu maleta aquí, súper rápido todo, 5 minutos exagerando, y ahora sí vas a los filtros. Listos, ahora vamos a filtros de seguridad. Vamos a ver cómo está filtros de seguridad y chequeo de documentos. Generalmente toma tiempo TCA, sabe estar medio largo, pero tal vez aquí, como es un aeropuerto con varias terminales y todo, fluya mejor, porque la llegada a Houston hace unos días atrás, en ruta igual hacia acá a Chicago, fue terrible. Fue 1 hora y media de espera en migración. Pasados control documental y filtros de seguridad, ponle sus 10 minutos máximos, no fue terrible. Ahora estamos ya en la Terminal 1 de United. Me gusta mucho este efecto como de pecera, me recuerda al aeropuerto Santos Dumont de Sao Paulo. Se ve bastante bonito. Y antes no me fijaba en los techos, pero desde que abrió el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, miren, ¿a qué aeropuerto les recuerda? Nuestro vuelo sale a las 12:30 y son las 10:15, así que tenemos tiempo para dar una vuelta por acá. Voy a ver si encuentro el United Club para ir a desayunar. ¿Y qué veo ahí? ¿Un dinosaurio? ¡Ay, miren! Me encantó. Hay un dinosaurio. No sé si será real, serán huesos reales o no, pero hay un tremendo dinosaurio. No me pregunten el modelo del dinosaurio, pero detallazo aquí en la terminal de Chicago. Ok, es una réplica de un branchosaurio Altitrorax, algo así. Y como tenemos un poco de tiempo, vamos a entrar al United Club para desayunar, tomar algún café y así arrancar este día camino de regreso a casa. Ya hemos entrado al United Club con el pase de un uso que cuesta $50. Lo puedes comprar en la aplicación de ellos y hemos llegado. Vamos a ver qué hay, qué tan bonito se ve y les doy un recorrido por acá para que lo conozcan también. Este yo no lo conocía. Conozco de Los Ángeles, Houston, algunos de Houston, y este es nuevo para mí. Una vueltita por el United Club también. Vamos a mostrarles, veamos qué hay. No sé si tendrá vista la plataforma porque el de Los Ángeles es... uff, qué nivel. Parece que no hay vista la plataforma, pero miren esta belleza. Un DC-8 histórico con la pintura de United. Qué linda foto. Y no hay vista a la plataforma, mucho que digamos. Tal vez solo por acá un poquito se logra ver. Pero nada más. Ok, no hay vista a los aviones, pero está súper linda la sala. Muy iluminada, iluminación natural, bastante amplia. Hay muchísimas sillas porque a veces las salas, ustedes saben, se llenan y no tienes donde sentarte. Aquí hay muchísima capacidad. Tenemos café, té, fruticas, bebidas también gaseosas varias, de todos los sabores y colores, cereales, más café.
Y ahora salimos ya de United Club, vámonos a dar una vueltita por la terminal, a ver aviones, para ver cómo se ve la terminal 1. Y bueno, vamos avanzando con el reporte de vuelo. A ver, por si se preguntan hacia dónde puedes volar desde Chicago, nada, a todo Estados Unidos, a todo el mundo prácticamente también. Esta es la lista de vuelos de United que salen. Nada, infinito. Y ahora vamos a ver lo que más nos gusta, avioncitos. Qué particular, estas persianas, literal, persianas de casa. Y ahí están los aviones de United alistándose para sus vuelos. Y por aquí a la derecha se puede conectar al resto de terminales, según lo que estoy viendo. Dice que hay Terminal Transfer Bus, o sea, puedes tomar un bus para conectarte a otras terminales. Y también veo que está el típico trencito que te lleva de una terminal a otra del aeropuerto. Y miren lo que encontré por acá. Hay un avión, parece que es real, vamos a ver de qué se trata. Miren qué interesante, cosas de la vida nos llevan a encontrar este avión, que es un F4 F3 Wildcat. Este es el modelo del avión y pertenece a nada más nada menos que el señor O'Hare. ¿Quién es el señor O'Hare? Es un piloto héroe de guerra que tiene incluso una medalla de honor por participaciones en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y él es nada más ni nada menos una persona de Chicago. Por eso el principal aeropuerto de esta ciudad, de unos 5 o 6 aeropuertos que tiene Chicago en toda la zona, digamos, grande metropolitana que tiene, el principal lleva su nombre. Este es su avión y él es el señor O'Hare. Miren, aquí está O'Hare recibiendo la medalla de honor por parte del presidente Franklin Roosevelt de los Roosevelt de los Estados Unidos. Mira tú, justamente me preguntaba yo por qué se llama O'Hare, y aquí está el motivo. Un poquito de spotting tenemos por acá. Esto es un Embraer 175, otro 175, este es un 737NG, un CRJ, y por aquí, este otro Embraer 175 de United Express. Cuando uno vuela en aerolíneas grandes como United, no es tan seguro que el avión que reservas es el avión que te va a tocar cuando vuelas. Así que vamos a ver qué avión me toca el día de hoy. Yo calculo que será 737 MAX, porque toda la avenida desde Quito hacia Chicago vía Houston, todo fue 737 MAX. Pero bueno, vamos a ver qué nos toca el día de hoy. Y es de esperarse que el vuelo de Chicago a Houston esté a reventar. Así está la sala de embarque y seguro va a estar lleno. Incluso cuando hice el check-in me decía que si es que quería quedarme unas horas más me daban un voucher, pero no acepté. Vamos a ver qué avión nos toca, que está por ahí atrás de la cortina. Ya que hablamos de la cortina, estas cortinas son automáticas. El aeropuerto las baja según la hora para que entre menos sol, menos calor. Vamos a ver. Miren qué buena sorpresa que tengo el día de hoy. Este es un Airbus A321 Neo. Es nuevito de fábrica, no tiene ni un año volando en United. Y va a ser mi primera vez volando en un 321 Neo. Nunca he volado antes un 321 Neo, así que este va a ser mi primer vuelo en un 321 Neo, que yo me acuerdo al menos. Así que bienvenidos, este reporte de vuelo se puso, al menos para mí, aún mejor. Ahí se puso muy entretenido porque, primero, el vuelo a Quito siempre va a ser 737 MAX 8. Y este tramo yo esperaba que sea 737 MAX también, pero han cambiado a un 321 Neo, así que eso lo hace para mí más divertido, para mostrarles cómo es un 321 Neo por adentro, qué tal es el de United y todos esos detalles que al menos a mí me parecen muy chéveres siempre de comentarles. Y cosas que nunca veríamos en nuestros aeropuertos: hay un refugio en caso de que haya un mal clima, como un tornado que es ahí, y obviamente en el subsuelo, pero interesante conocerlo y saber que existe. Hemos iniciado el abordaje. Recuerden que con United el abordaje es por grupos, así que solo aborda cuando tu grupo sea llamado. Me encantan siempre estas pantallitas porque te permite ver los servicios que va a tener el avión y también la lista de las personas que están en espera o que están pendientes de hacer upgrade.
así que es muy divertido. Y puedes ir viendo los grupos y el avión. Bienvenidos por primera vez en el canal de YouTube a un Airbus A321 Neo. Disfruten del vuelo. Thank you. La la, miren este cielo. Miren el techo. Pantallita. United Flight 2657, we're now supposed service down to Houston. Our oversized bin, so those. Vamos a revisar los asientos. Son diferentes a los Max, pues empezando por la pantalla. Esta es otra versión de pantalla más nueva. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, tiene el plug para el audífono, pero miren, ya tiene conexión para que cargues tu dispositivo del tipo C y la clásica, la tipo A creo que es, pero bueno, la clásica USB vieja. Esta es diferente, por aquí prendes la luz del panel superior, apagas tu pantalla, llamas al tripulante de cabina y aquí asumo que subes o bajas el brillo o el volumen. Ya vamos a ver eso. Acá tienes una mini pantallita donde te dice el tiempo de vuelo restante. Entonces sí es una nueva versión, diría yo, incluso superior a las pantallas que tiene 737 Max. El superior también está muy bonito. Tiene esto aquí que indica para llamar a los tripulantes de cabina. La luz que también la puedes apagar desde aquí. Y el típico, no sé cómo se llama esto, vent de aire. No sé en español, se me fue la palabra. Estamos volando en Economy Plus. Tiene una mayor espacio entre asientos. Miren todo el espacio que tengo aquí. Los asientos se reclinan también. Tienes el botoncito. Y bastante bien. Vamos a ver qué hay de entretenimiento el día de hoy en el 321 Neo. Aquí te dicen, el vuelo salimos de Chicago, llegamos a Houston. El servicio va a estar compuesto por un light snack. Te van a dar un snack y una bebida que tú elijas. Aquí tú eliges qué quieres ver, si quieres solo relajarte, estar concentrado, o quieres los juegos para los niños también. También puedes elegir lo que tú quieras, si quieres jugar o que los niños vean las películas que son acorde a su edad. Regresemos al principio de películas, a ver qué hay. No sé, algo de la muerte de un dragón, la última de Captain America que no está tan mala, pero bueno, hay una gran variedad de películas, muchas de estreno, muchas que no había visto, pero hay bastante que ver. También tienes series de televisión y también puedes escuchar Spotify, que es un convenio bastante reciente que tiene United con Spotify para que puedas escuchar toda la música que quieras durante el vuelo. También tiene series de Max, de HBO Max, así que hay un montón de opciones. Y también algunos juegos para que te entretengas durante el vuelo. Y obviamente no podía faltar nuestro juguete favorito, el mapa interactivo para ver el vuelo en tiempo real. No, y la pantalla sí se nota considerablemente más grande de las que tiene el 737 Max, que también están muy buenas, pero esta, claro, al hacer más nuevas es superior, pero está muy bien, súper rápido y podemos ver la información del vuelo, el avión en 3D también. Así que esto es en cuanto a entretenimiento a bordo. Y también destacar que el 321 Neo tiene ya los nuevos compartimientos superiores, que son mucho más amplios y permiten que más maletas de mano entren y no haya que mandar maletas de mano a la bodega a último minuto. Es bastante amplio y obviamente las tienes que poner en posición vertical y no horizontal, y así entran muchísimas más. Y acuérdense que tú puedes conectar tus tus audífonos Bluetooth al sistema de entretenimiento si es que quisieras, pero si no tienes, puedes pedir uno a la tripulación y te los darán para que puedas escuchar en lo que tú quieras, aquí conectándolo directamente a la pantalla. Y cosas de la vida, súper espontáneamente, el jefe de cabina pasó ofreciendo una mimosa de cranberry.
¿Y por qué no? Son 6 de la tarde en algún lado del mundo. No sé si escuchan, pero hay música ambiental en el avión. Y si no lo notaron, hay un baño en el... No está en el medio, digamos atrás de lo que sería la primera clase de United. Hay un baño, esto se debe a la capacidad del avión. Y ya que hablamos de capacidad del avión, bueno, ahorita empezó el video de seguridad. Este avión tiene una capacidad para 200 pasajeros, 180 en clase económica y 20 afortunados allá en primera clase. Justo esto es lo que les decía, acaba de llegar esta notificación de United que me dice que mis maletas ya están a bordo del avión y puedes ver en tiempo real dónde están, en qué vuelo se subieron, a qué hora exactamente pasaron por los diferentes escáneres hasta llegar a tu avión. Así que esto es maravilloso, tienen que usar la aplicación sí o sí. Y este es el servicio en vuelo doméstico de los Estados Unidos, una bebida soft gratis y un snack, bastante bien, vuelo de 2 horas, suficiente. Ahí el conector C, un golazo. Yo ya no tengo cables del otro tipo de USB, así que el tipo C es buenísimo.
Estamos aterrizando en Houston, pero aquí me preocupa algo. Miren esa tormenta que se avecina a la vuelta de la esquina. Y si llega al aeropuerto, tendremos varias demoras para nuestra salida del vuelo hacia Quito. Esperemos que no. Y ahí está nuestra ruta de vuelo. En total fueron 2 horas con 8 minutos de duración. Podemos ver el recorrido que hicimos, la aproximación y el aterrizaje. Estamos ya en Houston. Los asientos de primera, igual con una pantallota muy bonita. Bye. Bye. Thank you. Bye, thank you. Bye, thank you. Gracias. Aterrizados en Houston, ahora empieza lo interesante. Vamos a la conexión. Tenemos 2 horas de conexión, así que no hay mucho problema, no es poco tiempo, más bien es suficiente. Pero tenemos que trasladarnos de la puerta C40 a la puerta E10, que creo que es la puerta que me toca siempre para volar a Quito desde Houston. Así que tenemos que cambiarnos de terminal y buscar nuestra puerta E10. Vamos para allá. Es muy común estresarse para conectar en un aeropuerto gigante como es el de Houston, pero tranquilos, solo busquen las indicaciones, busquen los letreros, está muy bien señalizado, y sigan la letra de la terminal que ustedes tienen que conectar. No se preocupen, no es tan estresante como creerían. Como pueden ver, solo tienen que seguir la letra y eso es todo. Claro, es más fácil conectar vuelo doméstico a vuelo internacional, vuelo doméstico a vuelo doméstico, porque no pasas por migración, simplemente tienes que buscar tu puerta y ya. Sí es más complejo, estresante cuando conectas de un vuelo internacional a un vuelo doméstico o a otro vuelo internacional, porque tienes que hacer migración, pierdes más tiempo, te toca correr, estás apurado, estás asustado que vas a perder tu conexión. Pero en este caso, como es de nacional a internacional, ya estamos hecho migración, no hay que hacer migración más, nada que ver, vamos directo. Uy, miren eso, necesito esa maleta de mano. De cambio. Y llegamos a las puertas E10. Recomendación, otra vez, usen la aplicación de United. Cuando aterricé aquí, me dijo en qué puerta aterrizó mi vuelo, qué puerta llegó mi vuelo y cuánto era la duración de la caminata hasta la puerta E10. 17 minutos y literal van a ser 17 minutos tal como decía la aplicación. Y eso que estoy yendo despacito. Y hemos llegado a nuestra puerta E10, pero todavía tiene asignado el vuelo hacia New Orleans. Más tarde ya cambia para nuestro vuelo a Quito. Y por si acaso, así se ven los techos de la terminal E del aeropuerto de Houston, por si acaso, si es que a alguien le interesa.
justo me encontré ahí con nuestro 321 Neo que nos trajo desde Chicago. Miren esta belleza que está llegando en este momento a la puerta E5. ¿Qué avión será? ¿Sabes qué avión es? Es muy fácil la respuesta, de hecho. Si la sabes, déjamelo saber abajo en los comentarios. Y ya encontré mi siguiente avión en la puerta E10. Es el November 37295. Un Boeing 737 MAX 8. Tiene apenas 2 añitos desde su primer vuelo en United. ¿Cómo es un MAX? Miren, ahí podemos ver inmediatamente que es un MAX porque tiene esos dientes ahí en los motores para reducir el ruido y las vibraciones del avión. Una característica única de algunos motores. No es única, algunos motores sí lo tienen, pero aquí está nuestro avión que nos lleva a Quito, que ya me fueron avisando que está más o menos unos 20 minutos tarde por diferentes motivos operacionales. Por ahora la tormenta todavía no llega, ojalá que no lo haga. Ahí dice que más bien menciones una aplicación mejor que la United, y déjame decirte que creo, al menos de modo de ver, no hay. Es impresionantemente buena esa aplicación, te avisa en tiempo real dónde está tu maleta, dónde está tu vuelo, te dice cómo llegar a tu puerta de embarque, te mantiene informado día a día, puedes cambiar tu vuelo sin costo alguno, es súper rápido. Esa aplicación es una maravilla. Estamos ya en nuestra sala E10, el vuelo, calculo yo que va a estar prácticamente lleno, la business dice que está llena y estamos esperando que empiece el abordaje. Como les conté, el vuelo está demorado más o menos una media hora hasta de lo que se sabe hasta el momento, y aún así todas las personas se levantaron y están paradas esperando por un motivo para embarcar, y el vuelo está demorado. Hemos abordado el vuelo y lo interesante, me habría encantado grabarlo, el proceso de abordaje, ni siquiera mostré el pasaporte, nada, simplemente te escanean la cara y listo, bienvenido a bordo. Eso estuvo muy chévere. Our expected arrival weather, Quito, is going to be partly by the skies. Y tengo ventana con trampa, pero mientras hay una ventana haremos videos. Y miren, y me tocó el ahora más que nunca polémico 111A. Ustedes sabrán por qué si vieron las noticias. Welcome aboard. No, I'm just going. I might do it later. Today, to allow those behind you to pass. Let us know if you need any assistance finding a place for your bag. We're here to help. Comparado con el 321 Neo, la pantalla sí es más pequeñita, se nota inmediatamente. Por sobre la manta y la vestimenta, para verlo cuando pase por la cabina. Si necesitan algo, presionen el botón de llamada. Gracias.
En cuanto al servicio de comida y bebidas, para este vuelo había dos opciones, una fue enchilada y la otra es pollito. Y obviamente ensalada, un pancito y un cheesecake de brownie. So welcome everyone to Quito, Ecuador. The local time is 11:46 p.m. We will be taxiing for the next few moments. I do ask that you please remain seated with your seatbelt securely fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Once that sign is turned off, that will be your indication that it's safe to move about the cabin. At this time, have a look around your seat for any carry-on items that you may. Aterrizados de regreso en nuestra base de operaciones Quito, vuelo totalmente lleno, ni un puesto disponible. Nos vamos ahora, migración, equipaje y volvimos a casa. Llegó el equipaje en conexión desde Chicago a Quito sin ningún problema, todo en orden, todo completo. Ahora voy a mostrarles por qué seguí grabando, generalmente a esta hora ya quiero dormir. Es para que vean cómo quedó de diferente ahora la zona de arribos internacionales, lo que es el retiro de equipaje. Antes salíamos por aquí recto, salíamos por aquí, pero todo acá a la derecha es nuevito. Aquí está lo que va a ser la nueva banda de equipaje, ni siquiera nueva, sino creo que están reubicándola en otra posición. Y todo esto de acá, como ustedes pueden ver, está ampliándose, nuevos baños, ya están en funcionamiento. Y esto es lo que estamos ya inaugurando. Estuvimos aquí hace unos días en el recorrido de inauguración de esta nueva zona de arribos internacional. Mucho más amplio, iluminado, nuevos techos. Aunque dijeron por ahí muchos comentarios que el techo está muy bajo, que se siente claustrofóbico. No sé, creo que les falta conocer otros aeropuertos. Y cierro ahora este reporte de vuelo. Gracias por ser parte del canal de YouTube y nos vemos muy pronto con más información. Chao, chao.